Wall Street recogía de alguna manera los efectos políticos de el anuncio de Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial, no a buscar la reelección, y estábamos esperando, lo comentamos ayer, ¿se acuerdan? Lo que ocurriera con las bolsas y los mercados. Fue un día con cierta tendencia al alza. El Dow Jones, por ejemplo, subió 0,32%. El índice que tiene a todas las acciones tecnológicas subió con más fuerza, 1,5%. Pero en general pareciera, esta es la lectura que hacen distintos actores de mercado, que todavía hay mucho espacio para ver qué es lo que va a pasar. Si bien Kamala Harris ya se perfila como la candidata demócrata, que reemplace a Joe Biden, de todas maneras, desde el punto de vista de lo que está esperando el mercado, todavía hay varias definiciones que son relevantes, que están por verse y que pueden darle un perfil más claro sobre qué es lo que va a promover y a apoyar Kamala Harris como contenido, ¿no?, de su programa de gobierno eventual. No hubo un desborde definitivamente en los mercados a propósito de esta decisión. De alguna manera eso refleja también que había cierta internalización, o sea que ya se daba por sentado de que Joe Biden no seguiría la carrera, y por lo mismo entonces el escenario es bastante abierto aún, y eso puede dar paso a cierta volatilidad, dicen los actores de mercado a nivel local, sobre todo con quienes podríamos conversar reporteando este tema respecto a lo que vaya a ocurrir en los próximos días. El factor más relevante todavía sobre la economía de Estados Unidos sigue siendo qué es lo que va a hacer el Banco Central de Estados Unidos con la tasa de interés. Ese es el factor más importante. Ya vamos a conversar sobre lo que pasa en el caso chileno en particular, para la economía nacional, lo vamos a abordar en unos minutos, pero antes de eso veamos qué están analizando entonces desde los mercados sobre el efecto que esto puede tener. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los índices de acciones? ¿Qué pasa con el tipo de cambio, con el precio del dólar, tan importante para la economía nacional? Vamos a escuchar primero al CEO de Betterplan. Conversamos con José Tomás Valente. Esta fue su mirada sobre el escenario político-económico en Estados Unidos. Probablemente la política y esta carrera por la Casa Blanca tendrá cada vez un impacto mayor en el mercado a medida que se disipen ciertas incertidumbres, a medida que, Kamala Harris esté más sólida en carrera y tengamos más claro cuáles son sus políticas. De hecho, una de las cosas que esperamos es saber quién va a ser su compañero de fórmula y el posible futuro vicepresidente de Estados Unidos. A medida que se disipen esas incertidumbres, probablemente veamos movimientos más fuertes. Ese punto, el de la elección del vicepresidente, es clave políticamente, eso es obvio, pero también como señala hacia los mercados. Hoy día Sebastián Edwards, por ejemplo, economista chileno que está radicado hace mucho tiempo en Estados Unidos, en el Diario Financiero decía que Kamala Harris tenía un perfil más de izquierda y por lo mismo entonces era importante ver a quién elegía como compañero de fórmula para darle un perfil, como decíamos, desde el punto de vista de las políticas económicas a su gobierno. El vicepresidente, yo lo he dicho varias veces, es normalmente, desde hace algún tiempo, porque al principio no era así, pero desde hace algún tiempo el vicepresidente complementa las carencias del presidente. En otro lado. Por ejemplo, es muy normal que si tú vas a ser candidato a presidente y provienes de situaciones del este, de la ciudad grande de Nueva York, vas a escoger un vicepresidente que vaya, por ejemplo, en los estados del sur o los estados centrales, más, mujer y hombre, claro. Es una novedad que que ha empezado a pasar, y lo más probable es que, como Kamala Harris tiene una fuerza muy potente en California, el estado más popular de Estados Unidos, lo más probable es que venga del otro lado o del sur. Claro, para ir compensando. Para generar de alguna manera un alcance mucho mayor. Mucho mayor, cierto. Porque ahora no te olvides de que estamos hablando de un país que 100 años después de independizarse estaba listo para entrar en una guerra civil. Bueno, y se mataron entre norteños y sureños, y por lo tanto se mantienen esas situaciones bien divisorias en algunos casos que no se notan, pero tú la sientes cuando estás viviendo ahí, por lo tanto se tienes que compensar, porque no es lo mismo, te dicen, el sur que el norte, no es lo mismo el este que el oeste. Estados Unidos es un continente en la práctica, ¿no? Claro. O sea, la diversidad que hay ahí es enorme. Y en ese sentido, si uno mira el origen de Kamala Harris, que venga de California, por ejemplo, da pistas también sobre su cercanía con el mundo tecnológico. Ella tiene una muy buena relación con el mundo tecnológico, se define también como capitalista en ese sentido. Debería haber continuidad también sobre las medidas para combatir el cambio climático que ha adoptado Joe Biden. Por ahí van algunas de las señales que se han dado. Ahora, para cerrar esta parte de los mercados,
Escuchemos también a Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, sobre lo que está mirando en una semana que es particularmente noticiosa, y no solo por lo que ocurre en la carrera presidencial. Escuchen. Estamos viendo alza en general en las bolsas de Estados Unidos, pero nosotros no se lo estamos atribuyendo de manera directa a esta bajada de Biden. Esta semana también tenemos, por ejemplo, la publicación de resultados corporativos. Estamos en la temporada de publicación de resultados. Publica sus resultados Microsoft, Alphabet y Tesla. Entonces, quizás el mercado incluso está más atento a eso que a los temas políticos. Bueno, hagamos un aterrizaje también de lo que va a ocurrir para Chile. ¿Cuál es el escenario que se hable para la economía nacional a partir de esta carrera presidencial en Estados Unidos? Tenemos en línea ya a nuestro entrevistado para el día de hoy. Es exdirector general de Relaciones Económicas Internacionales en el periodo 2000-2004. Fue jefe negociador además del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y director de la División de Comercio Internacional en CEPAL 2005-2015. Osvaldo Rosales está con nosotros aquí en Agenda Económica. Bienvenido, Osvaldo. Buen día. Gracias por estar con ustedes. Gracias por el contacto con CNN Chile Radio. Osvaldo, ¿qué implicancias tiene la elección en Estados Unidos para la economía chilena en particular y sobre todo a partir de estas definiciones que se han adoptado las últimas horas allá en Estados Unidos? La respuesta obvia depende de quién gane. Por supuesto. Yo confío en la sabiduría del pueblo norteamericano que no vaya a caer dos veces la misma trampa, en la trampa de Trump. Pero pongámonos en ese escenario adverso, tanto para Estados Unidos como para la economía global. Yo diría, tratándose de una economía pequeña como la nuestra, hay impactos que tienen que ver con el escenario global y en segundo lugar impactos ya estrictamente bilaterales. Permítame partir por los primeros, que creo que son los más determinantes. Si llegase a triunfar Trump y llega nuevamente a la Casa Blanca, tendríamos problemas en varios ámbitos. El primero y el más importante, en mi opinión, es en materia de cambio climático. Trump y los suyos no creen en el cambio climático, por lo tanto, no habría avances en descarbonización ni en mitigación y adaptación al cambio climático. Y eso es una muy mala noticia para el mundo y para Chile. En segundo lugar, Trump no cree en el libre comercio, por lo tanto ha planteado que de llegar nuevamente a Casa Blanca elevaría los aranceles. Pero los elevaría un 10% para todo el mundo. En a lo menos 60% para todos los productos chinos y en 100% para los vehículos fabricados fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí habría un conflicto adicional con China, agravado, pero también habría conflicto comercial con Japón, con Corea del Sur y con Alemania. Desde ese punto de vista, la acentuación de esa guerra comercial, como ya lo viene diciendo el Fondo Monetario Internacional, agrava la situación económica global en el sentido que reduce el potencial de crecimiento. Ergo, para Chile eso significa un escenario internacional menos dinámico, con menos espacio para exportación. Y en ese sentido, Osvaldo, para nuestro país, ¿sí? Cualquier política proteccionista o que, sobre todo si la lleva adelante algún líder global como es Estados Unidos, es una mala noticia, ¿no? Dado a la apertura comercial a la que ha apostado Chile en las últimas 3 décadas. Sin ninguna duda, somos una economía abierta al comercio de bienes, de servicios, y abierta también en términos financieros. Por ende, ese menor dinamismo del comercio mundial nos afecta, porque en ese escenario China crecería menos, demandaría menos cobre, menos productos en general, la Unión Europea crecería menos y Estados Unidos crecería menos. Pero además hay otro tema. Todos los estudios académicos en Estados Unidos han demostrado que la imposición de aranceles en Estados Unidos ha generado un impacto inflacionario, por una parte, y en segundo lugar, ha destruido más empleos que los que ha creado, contrariando lo que dice Trump. Por ende, si Trump llegase a la Casa Blanca y persistiese en esa política de incremento de aranceles, habría un elemento inflacionario adicional que obligaría a que la Reserva Federal mantuviese durante un tiempo prolongado tasas de interés elevadas que ahí nos repercutirían nuevamente y por lo tanto podríamos esperar lamentablemente un escenario de menor crecimiento y de presiones inflacionarias latentes. Osvaldo, ¿y es posible pensar en algún efecto directo para Chile? Porque ahí tú nos dabas un contexto global, ¿no? De esas repercusiones, sí. Y por supuesto que eso golpea a nuestro país. Ahora, desde el punto de vista de las relaciones directas comerciales, por ejemplo, entre Chile y Estados Unidos, ¿ves un escenario muy distinto también?
Mira, afortunadamente somos una economía pequeña y estamos lejos de Estados Unidos. Por lo tanto, no estamos muy presentes en la agenda de Trump. Pero sí podría haber una dificultad en el sentido siguiente. Yo dije en algún momento que Trump ha planteado que va a elevar los aranceles a todo el mundo en 10%. En teoría, no podría hacerlo de acuerdo al Tratado de Libre Comercio que mantiene con Chile y con muchos otros países. Pero claro, ¿quién ha dicho que Trump respeta sus acuerdos internacionales? En ese sentido, podría haber un conflicto. Yo diría que eso probablemente tiene una menor probabilidad porque voces sensatas hay muchas en Estados Unidos y le harían ver las dificultades que eso generaría para las propias empresas norteamericanas. También. Y además, Chile siendo pequeño, es un principal proveedor de Estados Unidos en ámbitos importantes, ¿eh? Básicamente en frutas frescas. Estaba viendo las cifras y en materia de uvas, cerezas, naranjas, manzanas, duranos, ciruelas y filetes de salmón, yodo, carbonato de litio. Chile es el primer proveedor de Estados Unidos. ¿Perdón? Me dio hambre, dije. El salmón. Osvaldo, hiciste mi dieta del día, gracias. Oye, la dieta verde, además, sí. Es verdad, es un sector económico, digamos, importante el de las exportaciones de Chile a Estados Unidos. Uno esperaría en términos generales, Osvaldo, que evidentemente con Harris la situación fuera más de statu quo, ¿no? Así es, yo creo que sí. Ahora, ni con Biden ni con Obama hubo una política especial hacia América Latina. Eso es un tema pendiente que daría para otra entrevista. Hay otros que dicen que es muy bueno cuando Estados Unidos no tiene una política específica para América Latina. Es un tema a discutir. Pero claro, es evidente que con Biden, que sí ha mantenido la sobretasa arancelaria a productos chinos, no ha incursionado en sobretasa a productos europeos o a productos japoneses o coreanos. Trump no tiene esa dificultad y probablemente iría también por esa vía. Y Osvaldo, ¿hay posibilidad también que los países que se vean agravados con nuevos aranceles eventualmente también generen una represalia que también nos repercuta a nosotros? Mira, ese es un punto bien interesante porque desde fines del periodo de Obama, Estados Unidos se ha negado a renovar los integrantes del órgano de apelación de la Organización Mundial de Comercio. El órgano de apelación es equivalente a la Corte Suprema nuestra. Algo más prestigiado que la nuestra, diría yo de paso, pero en fin, es un detalle. ¿Qué significa eso? Significa que si un país A tiene un conflicto comercial con un país B, va a la OMC y plantea un pleito. Y el Tribunal de Primera Instancia resuelve el país A o B tiene razón, etc. El país perjudicado con ese dictamen apela. Y a partir de ahí se define finalmente cuál es la resolución de la OMC. En la medida en que no está el órgano de apelación, hoy día cualquier país puede aplicar cualquier medida arancelaria, y ser llevado a la OMC y no le pasa absolutamente nada porque no hay órgano de apelación. El órgano de apelación consta de 7 miembros, un mínimo crítico de 3, y ya hay 2 funcionando de hace 3 años. Por lo tanto, en ese escenario, hoy día cualquier país podría replicar a Estados Unidos y no hay ninguna instancia global que pueda decidir si es correcto o incorrecto. Por lo tanto, esas sobretasas arancelarias de Trump lamentablemente pueden inducir a una escalada proteccionista que ciertamente a una economía pequeña y abierta como la nuestra nos va a golpear de todas formas. Claro, y esas tendencias proteccionistas además son contagiosas a veces, Osvaldo. Sin ninguna duda, o sea, basta ver lo que está pasando con los autos eléctricos, ¿no es cierto? Si uno mira las cifras, China hoy día aporta el 60% de los vehículos eléctricos en el mundo. Estados Unidos pretende imponer una sobretasa del 100% a los vehículos eléctricos chinos y la Unión Europea llevó a China a la OMC, pero con esta lógica de que la OMC no va a poder definir por subsidios en vehículos eléctricos y está estableciendo una política de cierta retaliación indirecta, pero retaliación al fin, para complicar el ingreso de vehículos chinos al mercado europeo. Y la respuesta de China, entre otras cosas, ha sido bloquear productos específicos de algunos países europeos. Y en el caso español, ha golpeado un producto que más le duele, que creo que es un aceite, que se exporta a China en grandes cantidades. Por lo tanto, hay una cierta tendencia proteccionista muy latente, que ciertamente con Trump se podría agudizar y eso nos pega directa e indirectamente
muy fuerte como economía abierta. Una razón más para seguir de cerca y con mucho interés también lo que está ocurriendo en esa carrera presidencial en Estados Unidos. El economista Osvaldo Rosales ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Osvaldo. Que te vaya muy bien. Un placer. Chao. Buenos Adiós. días.